de repente se pegó y tuve que reiniciarlo. Comencemos de nuevo. Este es el envío 9. Ya había explicado un momento antes que en el envío 9 se les presenta una situación problemática, un caso hipotético en el cual tú desempeñas un rol profesional. En este caso eres periodista y tienes que redactar una noticia en particular, una nota, que está dirigida o está enmarcada en la siguiente temática. Esta. No puede ser menos que eso. Es decir, la idea central de tu texto es esa. Bueno, redactar una noticia no es difícil, no, pero debes cumplir algunos requisitos. Estos requisitos son que narras el suceso en tiempo pasado específico. ¿A qué se refiere con tiempo pasado específico? Con tiempo pasado específico se refiere a lo siguiente, a que ocupes el pretérito perfecto, en este caso, cuando los verbos están conjugados en este tiempo pasado que da a entender que la acción ocurrió de forma segura, en un tiempo delimitado. Cantaste, corriste, bailaste, que es distinto a bailaba, corría, cantaba, que transmiten una idea más ambigua. Entonces, la idea que ocupen es perfecto. ¿Cómo yo lo aplico? ¿Cómo puede ser eso posible? De la siguiente manera. Por ejemplo, si la acción principal de la noticia es que una potencial vacuna china ha dado resultados prometedores en cuanto a su eficacia, ¿qué verbo podría ocuparlo? ¿Y de qué modo? Por ejemplo, hallar. Yo podría decir que la vacuna fue hallada o se halló. Ambas sirven porque transmiten la idea de seguridad. Hallaba no, porque sería más ambiguo, imperfecto. Lo mismo si yo quiero transmitir la idea de que los científicos encontraban la vacuna o encontraban la potencial eficacia, etc. Eso sería incorrecto. Lo correcto sería encontraron, hallaron, dieron el clavo. La idea es ocupar este pretérito perfecto o pasado perfecto que indica seguridad en la mayoría de las acciones que tú desarrolles dentro de la noticia. Ese es uno de los requisitos. Y el segundo es que indiques rasgos de los principales actores y del suceso en que, y la manera en que se sobrellevó el logro de encontrar esa vacuna. Pero ¿cómo se hace eso? Bueno, eso se hace con lo siguiente, que ya las chicas que habían ingresado anteriormente, se lo expliqué con que había que ocupar esto, parejas verbales, perdón, nominales y verbales. Es decir, yo entregar la mayor cantidad de información posible cuando hablo de alguien. En este caso, por ejemplo, si yo digo o me refiero a la vacuna, debo entregar una característica en especial. Lo mismo que con los modos verbales. Ejemplo, si yo digo la vacuna china, China ya funciona como un adjetivo o como un rasgo de vacuna. Hay una pareja nominal, la vacuna, China. No es cualquier vacuna, es una vacuna china. Ahí hay una pareja nominal. Pero yo podría añadir más información. Por ejemplo, la eficaz vacuna china, la sorprendente vacuna china. Y entrego más información acerca del objeto, en este caso la vacuna. Eso sería una pareja nominal compleja, que entrega más información. La idea es que ocupen, no en todo, porque a veces se hace imposible, se hace un poco engorroso, pero sí la mayor parte de las ideas, sobre todo en relación a la idea principal. Eso es una. Pero ¿cómo yo puedo hacerlo con las parejas verbales? Es decir, en este caso, con el verbo, es decir, la acción, ha dado resultados. Ha dado es la acción principal. Pero ¿cómo yo puedo entregar una información extra acerca de cómo se desarrolló esa acción? Ya sea en tiempo, en intensidad, frecuencia, etc. Ha dado, sorprendentemente,
resultados alentadores. Ha dado inesperadamente resultados alentadores. Ha dado satisfactoriamente. Ha dado ayer resultados alentadores. Ahí yo entrego un dato más, una característica, pero no del objeto, sino de la acción que ocurrió. Esa es la idea. La idea que ustedes puedan esquematizar sus frases, sus oraciones de esta manera, con ese esquema. Alguien o algo, la vacuna, el científico, etcétera, con un rasgo, con un adjetivo, un determinante, más la acción, sea yo, etcétera, más el modo en que se desarrolla, que puede ser tiempo, intensidad. Esos son los requisitos del envío 9. No es extenso, no hay un número específico de cuántos rasgos debe ocupar, porque eso depende de tu redacción, de la extensión de tu noticia. La idea es que es un párrafo porque es una nota, un artículo que se publica dentro del envío. Ya se encuentra la materia, por ejemplo, en ese esquema, y previamente a desarrollarlo, yo les sugiero realizar estas etapas previas para ayudarlas. Pero ahora me interesa saber sus dudas en específico, porque si hablo solo yo, no es tan eficaz si, como si no pudiera resolver sus propias consultas que quizás yo no las alcance ni a rozar, sino me lo dicen. Si tienen ahora, demos espacio para eso. ¿Alguna que tenga duda? Kimberly, del envío 9. No, hasta el momento voy entendiendo. ¿Va entendiendo bien? Perfecto. Nadie tiene, ahora tiene la oportunidad de hacer una consulta. Si no entendió algunos de los requisitos, de los conceptos o que se le piden, yo no voy a revisar de manera extrema y maldita. Incluso si le falta algo en el trabajo, yo le voy a avisar y puede, incluso por WhatsApp, explicarme lo que le faltó y complementarme para que no tenga que rehacer el texto, por ejemplo. ¿No? ¿Nadie duda del envío 9? No, quedó claro, profe. Ya, perfecto, podemos retomarlo de nuevo. Ahora nos vamos a concentrar en el 11, porque como es reciente y es, digamos, materia nueva, concentrémonos en ese, ¿les parece? Sí. Perfecto. Vamos al envío 11, perdón, era el 11. Tiene que ver con mecanismos textuales, la progresión y la recurrencia. No sé si han visto la clase, quiero que veamos la clase primero, para dejarles bien claro, de la manera mejor posible, de qué vamos a hablar, de qué se basa el trabajo. Revisen esta clase, la voy a subir al grupo de WhatsApp, aunque está en Classroom y está expuesta en una cápsula en la misma plataforma. La idea es que lo veamos acá. La actividad se basa en dos mecanismos. ¿Cómo? Díganme. ¿Dónde está esa clase? ¿Cómo? ¿Dónde está esa clase? Está en Classroom. Y también está el link ahí y está en la misma guía del envío, también está el link. Ya, gracias. La idea es que conozcamos y apliquemos dos
mecanismos básicos en la construcción de textos, que son la repetición y la progresión. La repetición es, o recurrencia, también se le dice, es cómo las ideas se van repitiendo en el texto. O sea, cómo yo puedo, la recurrencia es cómo yo puedo hablar de algo que ya dije antes sin tener que repetir la misma palabra, porque se ve feo, se escucha mal y es un mal signo. Hablar, por ejemplo, si el tema de un texto es la guerra, utilizar siempre la misma palabra, guerra, 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 guerra. No, debes usar, por ejemplo, sinónimos, conflictos, palabras afines, ya sean más generales o más específicas. Eso lo vamos a ver. Y la progresión es como, que es el otro mecanismo para construir textos, es cómo yo voy añadiendo la información nueva. Ahí está la diferencia. Recurrencia es cómo se repite la información que ya apareció, y progresión es cómo se añade nueva información. ¿Es una información que se desglosa de la anterior o es una nueva que un subtipo o es un nuevo tema? Eso lo vamos a ver a través de ejemplos. Veamos el ejemplo. Fíjense en este. Está lloviendo y el gato se quedó afuera. Hay que entrarlo. Si no, se va a mojar. Hay un solo tema ahí. Es el gato. El gato que se va a mojar. Entonces se habla de un solo tema. Se va entregando información nueva de un solo tema. De decir, información extra acerca de el gato. En ese contexto. Y eso se diferencia mucho de este otro texto. La Armada rechaza el atentado terrorista. Maradona recibió una suspensión preventiva. Compre hoy mismo su celular prepago. Es incoherente porque hay 3 temas distintos en un solo texto. No hay una sola línea, se entrega información nueva. Y en este se repite la misma frase, la misma oración, no hay información nueva. Entonces, la idea es que a través de estos 2 mecanismos los vamos a conocer y a tratar de identificar en algunos textos. Entonces, la progresión, que es cómo se va añadiendo la información nueva, se va a decir de algunas formas. Por ejemplo, cuando es de tema continuo, es cuando se desglosa de un tema original más información, pero siempre hablando del tema original. Ese es un tipo de progresión de tema continuo, o lineal también se llama. Continua o lineal. Les voy a mostrar un ejemplo. Después está la encadenada, en la cual el rema o la información nueva del tema original se transforma a su vez en un tema nuevo. Y la de hipertema, donde se desglosan temas distintos, paralelos, desde uno principal. Se las voy a ejemplificar a través del material de apoyo de este envío, que es el siguiente. Fíjense, estos son ejemplos de la actividad. De hecho, es muy similar a la actividad del envío 11. De hecho, es prácticamente la misma estructura, pero yo muestro otros textos para que vean cómo sucede. Mira, esta es la actividad, esta es la primera parte de la actividad. Esto es idéntico al envío 11, pero son otros textos para que vean de qué se trata. La primera parte de la actividad 11 trata de la progresión. ¿Cómo avanza la información nueva? Entonces, la primera parte del envío 11 dice, indica cuál es el mecanismo de progresión, es decir, cómo avanza la información nueva en los siguientes textos, explicando por qué crees que es ese. Es decir, si logras identificarlo, debes decir las pistas que te llevaron a decir cuál fue.
Ejemplo 1. Este no es el envío 11, es idéntico al envío 11, pero con otros textos. Cecilia fue de compras aquel día y sin imaginárselo se topó con su profesor de lengua y literatura. Punto. El profesor Thomas se encontraba disfrutando de un café con empanaditas de queso, a eso de las 2 de la tarde. Ya al parecer el tema es Cecilia que fue a comprar solamente, pero veamos. ¿Qué tipo de progresión predominante hay? Es decir, ¿cómo avanza la información? ¿Es lineal, continua o encadenada? En este caso es encadenada. ¿Por qué es encadenada? Porque primero se habla de Cecilia, el tema 1, que se topa con el profesor, que es el rema o información nueva acerca de Cecilia. Pero luego ese tema, o perdón, ese rema, esa información nueva, que es el profesor, se convierte en tema de nueva información añadida. En este caso, lo que estaba haciendo el profesor. Es decir, el texto no tiene un tema continuo, sino que a partir de uno original, que es Cecilia, de compras, aparece otro, el profe que comía. Entonces, el tipo de progresión en ese caso es encadenada. Es decir, esa. Cecilia va de compras aquí y se topa con el profe. Luego, ese rema, o información nueva del profe, se convierte en un nuevo tema y se empieza a hablar de él, que estaba comiendo información nueva. Por eso se llama encadenada. Cecilia va de compras, se topa con el profe. El profe estaba comiendo empanadas. Por eso es encadenada. Porque a partir de la información nueva inicial, esta se convierte en nueva información, es decir, información acerca del profe. Es decir, la nueva información se agarra de la anterior y entrega otra información, pero no de la original. No se entrega más información de Cecilia, sino que se entrega información del profe. Por eso encadenada. Si se hubiera entregado información nueva, pero siguiendo hablando de Cecilia, esa hubiera sido lineal o continua. De ahí está el esquema. Cecilia, el tema, se topa con el profesor Thomas, rema, información nueva, pero esta información nueva, rema, del profesor Thomas, se convierte en tema de una nueva información que estaba comiendo encadenada. Entonces la idea es que ustedes puedan decir en los ejercicios de la guía del envío 11, que son idénticos a esto, la misma estructura pero otro texto, puedan decir qué progresión hay, por qué, y dibujar el esquema. Veamos el otro ejemplo. Este es idéntico al envío 11, y les va a servir mucho. Esto también se lo voy a enviar al WhatsApp. El colegio debió haberle enviado ese link con todos estos materiales de apoyo. Si no lo pueden encontrar, por eso lo voy a enviar al grupo. Texto 2. Los resultados del plebiscito de este 25 de octubre demostraron el gran sentir de la ciudadanía. En algunos sectores, muy acomodados, predominó la opción rechazo, a pesar de la presencia no menor de la prueba. Por otro lado, con esto es clave ahí, en la enorme mayoría del resto de los sectores, es decir, medios y bajos, la opción apruebo triunfó por una aplastante diferencia. ¿Qué tipo de progresión hay ahí? La que predomina es hipertema. ¿Por qué es hipertema? Porque al inicio se parte con un tema principal, en este caso los resultados del plebiscito. Pero luego se desglosan en dos temas paralelos que se desarrollan de forma independiente. Esa es la clave. La realidad, ¿cuáles son esos temas independientes? Bueno, la realidad de cada opción según su sector social. Es decir, ¿cómo lo puedo graficar de esa manera? Lo puedo graficar de esta manera. El resultado del plebiscito es el hipertema, el principal, y desde ahí se desglosan dos, de forma paralela. El rechazo, y se habla del rechazo de dónde predominó, por ejemplo, y los de la prueba. Dónde predominó, etc. Es decir, no se vuelve a Profe, hablar, dígame. no se podría, o sea, al menos yo al leerlo pensé que era progresivo, Sí, claro, porque está hablando del mismo tema. exacto. Hay una alumna que me hizo exactamente la misma consulta, porque dan
se puede percibir que se está hablando del mismo tema original. Es decir, tú crees que me dijo que era continuo, pensó que era continuo. Sí, da la impresión de que puede ser continuo o lineal, de que se está hablando siempre de los resultados del plebiscito. Sería así si se hablara de forma más general. Pero la diferencia, o la clave está en que aquí se desglosan, es decir, se tratan aspectos específicos y de forma paralela y con contextos diferentes. Les voy a mostrar otro ejemplo para que se entienda. Yo sé que es más complicado, pero la clave está en eso, cuando la información nueva que se entrega se especifica aún más, se vuelve muy específica y se desarrolla de esta manera, paralela e independiente. Es lo mismo que si yo comienzo a hablar de... Hay dos mecanismos de división celular, mitosis y meiosis. Y empiezo a desarrollar mitosis por un lado y meiosis por el otro. Y esa sería una progresión por hipertema. Parto de un tema grande, división celular, por ejemplo, y después los desgloso en mitosis y meiosis. Y cada una tiene su propio rasgo, una para multiplicación donde el material genético se duplica y en la otra no, se divide, por ejemplo, se reparte el material genético y quedan haploides. ¿Entendió? Sí se entendió. Ya le voy a mostrar otro ejemplo, porque yo sé que es el más complicado. A mí también me complicó entenderlo cuando lo estudié very long time ago, como hace mucho tiempo. Ya, eso era lo que es progresión. Los ejercicios de progresión en el envío son idénticos a esto. Tienen que hacer lo mismo. No se preocupe que yo le voy a enviar este ejemplo al grupo de WhatsApp dentro de muy poco. Y la segunda parte de recurrencia, es decir, de cómo se repiten las ideas que ya se dijeron en el texto, de eso se trata los siguientes ejercicios, que es la parte B. Indica qué tipo de sustitución léxica, eso se lo voy a exponer porque no hemos hecho la clase, ustedes tienen que acceder a la clase del video para verla, pero se lo voy a explicar nuevamente. Sustitución léxica opera en el